Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En estos tiempos tan críticos de nuestro pueblo y de nuestras comunidades, es fundamental generar espacios de reconciliación. Somos ministros de la reconciliación, agentes de la paz y del amor. El Evangelio va más allá de la venganza y de la réplica. El odio, el rencor y la división nos suman y nos hacen daño. En cambio, la sociedad y cada hombre y mujer de nuestro pueblo necesitan animarse a amar y a buscar los mejores caminos de reconciliación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este tiempo ordinario, en este 14 de junio. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a ponernos ante el Señor, pedir también la protección y la bendición, el acompañamiento de nuestra Madre en este día sábado, que nos proteja, que siempre sea nuestro auxilio. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, te pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, que quienes la veneramos en esta gloriosa conmemoración, merezcamos participar también de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto, y Él murió por todos, a fin de que los que no viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos, y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso le suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuando dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo,
que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor una vez más nos está enseñando aquí, nos está diciendo que tenemos que decir sí, sí, o sea, ser justos al final de cuentas, no ser mentirosos. Justamente nos hace recordar aquella frase famosa del Papa, ¿verdad? Ahí en León Condú, cuando vino el Papa Francisco en medio de nosotros, de feliz memoria y que nos bendiga del cielo, que tanto amó al Paraguay. ¡Qué mentiroso que sos! Iñande, bueno, ¡qué mentiroso que sos! Entonces, por eso, cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Ñandeco ya lleva el que jura, el jurado. Te lo juro, fulano, te lo juro. La iyapu antes siempre, orecoa lleva. Nosotros solemos decir, ¿verdad? Así, iyapu antes la de acá siempre, mábala, y cota de juego, bebé, que le va a estar secundando su propia mentira. Oje, cama hoy, maba y gatula y las entre comillas, ya puya. Pero queridos hermanos, nosotros estamos ya bastante cansados. Nosotros que hemos dicho que vamos a estar mejor, nosotros que hemos dicho, pero desde antes ya, ¿verdad? De que tenemos que salir adelante, que muchas veces nos ufanamos, ¿verdad? Y decimos tantas cosas lindas en nuestros discursos, pero en el fondo, aveñande, da ya pojina veñande yara o yerure haishañande. La conclusión en realidad de este evangelio aquí, San Mateo, que estamos en el capítulo 5 del 33 al 37, nos está diciendo en esta pequeña conclusión lo esencial y lo fundamental, cómo nosotros tendríamos que actuar. Y pone de creo que esto más claro que esto solamente el agua. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. ¿Entendés? La pelleno es así, upea dice sí. Doña de coña promete. Ya pota pea, ya pota moa, que pea, que amoa o pe en su hueve. Y tal vez incluso peor, ¿verdad? Porque yo recuerdo en ese discurso del Papa Benedicto XVI, cuando le decía ahí al Congreso alemán incluso, ¿verdad? Si ustedes aquí se reúnen simplemente para mirar sus propios intereses, entonces quiere decir que ustedes son aquí una cueva de bandidos. Esa fue la expresión que utilizó el Papa Benedicto XVI dirigiéndose al Congreso alemán, imagínense. Y ya muchos no le querían luego recibir al Papa Benedicto XVI, porque seguramente que sabía que les iba a decir ciertas verdades. E incluso en esa oportunidad el Papa Benedicto XVI ni nombró así directamente a Dios. Imagínense, un respeto total. Pero sin embargo sabemos que detrás de cada frase y de cada proposición que estaba haciendo el Papa Benedicto XVI, estaba hablando de Dios al final de cuentas. Porque Dios es el que nos da y nos hace entender cuáles son los valores de la honestidad, de la justicia, del amor, del respeto. Con algo y nada valores ñande ya recibía veñan de yara. Así es que, queridos hermanos, cuando digamos sí, que sea sí. Esa es la verdadera propuesta del Señor. Y después dice también, y cuando digan no, que sea no también. Es decir, en esa seguridad de que nosotros nos fijamos primero en los valores, trabajamos desde los valores y no desde nuestras transfugueadas. Alguna vez se te llama hoy ya guapu bebé, como decía el Papa, ¿verdad? Entonces, para transfuguear ya ñande.
Y tránfuga ahí la gente. Al final de cuentas, entonces ya puede tapar en grande carruaje y coñandero. ¿Se dan cuenta? Así es que, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor, entendiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Porque termina y concluye diciendo, todo lo que se dice de más viene del maligno. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que lleve adelante la tarea reconciliadora en medio de los hombres y de los pueblos, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por los enfermos, para que el Señor les conceda la gracia de superar las enfermedades que los aquejan, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, al conmemorar a la madre de tu Hijo, te pedimos que gracias a este sacrificio nos conviertas bondadosamente en una ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Verso
Oración final. Señor, después de haber participado de la redención eterna en esta conmemoración de la Madre de tu Hijo, te pedimos que podamos participar de la plenitud de tu gracia y experimentar cada día más los efectos de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.